Marisol se secó el sudor de la frente y miró el reloj. Ya eran las 8 de la tarde y el chili con carne, el plato favorito de su suegra, aún no había alcanzado la consistencia deseada. Viridiana debía llegar en cualquier momento, y Héctor se había retrasado en el trabajo, sin siquiera molestarse en llamar. En el fondo, Marisol esperaba que su marido no apareciera. Al menos así, no tendría que soportar la silenciosa condena con la que la castigaba por el más mínimo descuido en las tareas domésticas. Sobre la mesa de la cocina estaba el dibujo de Mateo, su casita, dibujada con lápices de colores. El niño de 7 años había dibujado con esmero 3 figuras, una alta con cara seria, que era su padre, otra más pequeña con el pelo suelto, que era su madre, y otra muy pequeña, que era él mismo. Marisol se fijó en que solo ella y su hijo sonreían en el dibujo. «Mamá, ¿cuándo está lista la cena?» Mateo apareció en la puerta de la cocina, apretando entre las manos un pequeño coche de juguete que Marisol le había comprado con su último dinero. «Enseguida, cariño. La abuela va a llegar y cenaremos todos juntos». Intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. «¿Papá vuelve a llegar tarde?» Mateo lo dijo con tanta naturalidad que a Marisol se le encogió el corazón. A sus 7 años, su hijo ya se había acostumbrado a que su padre rara vez estuviera en casa, y cuando aparecía, no solía estar de muy buen humor. «Tiene mucho trabajo, ya lo sabes», respondió ella mecánicamente, removiendo el espeso guiso. Mientras su hijo jugaba con la máquina, Marisol dejó que sus pensamientos la transportaran 5 años atrás. Por aquel entonces, disfrutaba enseñando en la escuela primaria, los niños la adoraban y la dirección del centro incluso elogiaba las metodologías que desarrollaba. Cuando nació Mateo, tenía pensado quedarse solo el tiempo de baja por maternidad. Pero Héctor, que al principio parecía un marido tan cariñoso, se convirtió de repente en un tirano implacable. «¿Quién va a cuidar del niño? ¿Quieres que nuestro hijo crezca con desconocidos?» Estos argumentos habrían sonado razonables si no fuera por el tono en que los pronunciaba. Un tono que no admitía réplica. Cuando ella intentó replicar que le gustaba su trabajo y que había buenas guarderías, Héctor se limitó a responder: «Yo te mantengo. Tu deber es ocuparte de la familia». Su suegra también intervino. «En mi familia, las mujeres siempre se han quedado en casa con los niños. Es lo correcto, es la tradición». Entonces Marisol cedió. Se convenció a sí misma de que era algo temporal, que cuando Mateo creciera volvería a dar clases. Pero pasaron los años y la situación no hizo más que empeorar. Héctor se acostumbró a controlar por completo el presupuesto familiar, dándole dinero para las tareas domésticas y regañándola por cada gasto. Be mal. Cuando Mateo empezó a ir a la guardería y luego al colegio, cualquier conversación sobre volver al trabajo provocaba una tormenta de indignación. El timbre de la puerta la devolvió a la realidad. En el umbral estaba Viridiana, elegante y pulcra, a pesar de sus 63 años. Echó una mirada crítica a su nuera, deteniéndose en su cabello un poco despeinado y en su sencilla ropa de casa. «¿Aún no ha llegado Héctor?», preguntó la suegra en lugar de saludar, entrando en la casa. «No, se ha retrasado en el trabajo», respondió Marisol, quitándole el abrigo a Viridiana. «No me extraña. Tiene un puesto muy responsable, a diferencia de otros», dijo mirando significativamente a Marisol. Mateo salió corriendo al pasillo y abrazó a su abuela por las piernas. «Abuela». «Hola, pequeño», dijo Viridiana con voz inmediatamente más suave. «¿Te has lavado hoy? Pareces un poco sucio». «Mamá acaba de llamarme para cenar», mintió Mateo, tratando de proteger a su madre, y Marisol le agradeció esa pequeña mentira. Viridiana entró en la cocina y olfateó el chili que Marisol llevaba 3 horas preparando. «Demasiado picante. ¿Y por qué usas esta olla? Te regalé una buena, de acero inoxidable. Esta es más práctica para el chili».
respondió Marisol en voz baja, tratando de no mostrar su irritación. Por eso nunca te sale como a mi madre. Ella siempre decía que para el chili se necesita una olla especial. Marisol asintió en silencio, ya que hacía tiempo que había aprendido a no discutir con su suegra. Eso solo provocaba nuevas críticas. ¿Has revisado los deberes de Mateo? Ayer vi que había escrito mal algunas palabras. Continuó Viridiana, sentándose a la mesa. Claro que los he revisado. Escribe bien, solo fue un pequeño error, se defendió Marisol. Su profesora dice que es uno de los mejores de la clase. ¿El mejor? ¿Con errores? Preguntó incrédula la suegra. Si le prestaras más atención a su educación, en lugar de ver esas telenovelas... No veo series, replicó Marisol con cansancio. Da igual. Creo que lo mimas demasiado. Héctor, a su edad, ya ayudaba en casa y nunca hacía caprichos. Marisol solo suspiró, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. En ese momento, la puerta de entrada se cerró de golpe y Héctor entró en el apartamento. Por sus pasos pesados, ella supo de inmediato que su marido no estaba de buen humor. «¡Mamá!». El rostro de Héctor se iluminó al ver a Viridiana. Se acercó y la besó en la mejilla. «Me alegro de verte. Héctor, pareces cansado. Tu trabajo te ha agotado», se lamentó Viridiana. «Y en casa ni siquiera te espera el orden y la comodidad». Héctor echó un vistazo a la cocina y vio varias ollas sin lavar y los juguetes de Mateo esparcidos por el suelo. «Es cierto», dijo con tono frío. «¿Qué has hecho todo el día, Marisol?» He preparado la cena, he ido a comprar, he recogido a Mateo del colegio, le he ayudado con los deberes». Empezó a enumerar, pero Héctor la interrumpió con un gesto de la mano. «¿Y en todo ese tiempo no has podido limpiar la casa? Mi madre, a tu edad, hacía mucho más». Viridiana asintió con satisfacción, disfrutando claramente de la situación. Héctor se inclinó hacia su hijo, que se asomaba por detrás de la espalda de su madre. «Hola, campeón. ¿Qué tal el colegio?» «Bien, papá. He sacado un 10 en matemáticas», respondió Mateo tímidamente. «Este es mi hijo», dijo Héctor, acariciándole la cabeza, y por un instante su rostro se suavizó. Marisol comenzó a poner la mesa, tratando de ignorar la desagradable conversación entre su suegra y su marido, que ahora había pasado a hablar de su trabajo. Héctor se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Cuando se inclinó para arreglarse la corbata, Marisol vio en el cuello de su camisa blanca una marca apenas perceptible de pintalabios, de un tono rosa pálido, muy diferente al que ella usaba. El corazón se le paró, pero no dijo nada. «No es la primera vez», pensó Marisol. Primero fueron las tardes en el trabajo, luego las cenas de negocios y las fiestas de la empresa, de las que volvía borracho y oliendo a perfumes ajenos. En los últimos 6 meses, Héctor había dejado de ocultar que tenía a alguien más. Simplemente no decía nada al respecto y ella no preguntaba, por miedo a una discusión. «La cena está lista», anunció Marisol, colocando la olla con el chili sobre la mesa. Viridiana tomó la cuchara primero y probó. «Demasiado picante, y la carne no está tan tierna como debería». «A mí me gusta», dijo Mateo en voz baja, sonriendo a su madre. Héctor frunció el ceño al probar el plato. «Es verdad, no está bien. Deberías aprender de tu madre, ella cocina mucho mejor». Marisol bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Había pasado media tarde preparando ese chili, esforzándose por hacerlo tal y como le gustaba a su suegra. Pero, al parecer, ningún esfuerzo era suficiente para complacer a Viridiana. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Héctor y su madre hablaban de trabajo, de los vecinos, de política, de cualquier cosa, pero no prestaban atención a Marisol. Ella era como un mueble, un elemento necesario en la casa, pero nada más. Después de cenar, cuando Viridiana se disponía a marcharse, Héctor se ofreció a acompañarla al coche.
En el pasillo, Marisol escuchó por casualidad su conversación. «Hijo, trabajas demasiado. Estoy preocupada por ti», dijo Viridiana. «No pasa nada, mamá. Es solo que ahora hay mucho trabajo». «¿Y cómo va lo tuyo con Marisol? Me parece que no se esfuerza nada». «No empieces», dijo Héctor con tono irritado. «Estoy harto de ese tema. Solo me preocupo por vosotros. Te mereces algo mejor que eso». Viridiana pronunció la última palabra como si se refiriera a algo desagradable. Marisol se alejó en silencio de la puerta, sintiendo cómo se le enfría el pecho. Hacía tiempo que había dejado de ofenderse por las palabras de su suegra, pero cada vez le dolían más. Quizás Viridiana tenía razón. Quizás Héctor realmente se merecía a alguien mejor, alguien que supiera cocinar un chili perfecto y cuya vida girara solo en torno a su marido. Cuando Héctor regresó a casa, estaba aún más irritado. «Mamá tiene razón», dijo, mirando el desorden del salón. «Te pasas todo el día en casa y no eres capaz de mantener el orden. ¿Qué te pasa?» «Lo intento, Héctor», respondió Marisol en voz baja. «Pero estoy sola en casa, Mateo, con las compras». «No empieces», levantó la voz, y Mateo, que estaba jugando en su habitación, se calló. «Mi madre me crió sola después de la muerte de mi padre. Tenía 2 trabajos y nunca se quejó». «Yo no me quejo», intentó replicar Marisol, pero Héctor no la escuchaba. «Sabes, las esposas de otros hombres se las arreglan para mantener la casa en orden y lucir como mujeres, no como…» La miró con desprecio. «No como una empleada doméstica». Marisol bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas. «Me voy a dormir», dijo Héctor con tono severo y se dirigió al dormitorio. «Y no me despiertes. Mañana tengo una reunión importante». Una vez sola, Marisol comenzó a recoger los platos mecánicamente. Le temblaban las manos, pero no se permitía llorar. No allí, donde Mateo podía verla. Cuando terminó de limpiar la cocina, se asomó a la habitación de su hijo. Mateo ya estaba acostado en la cama con un libro abierto. «Es hora de dormir, cariño», dijo ella, sentándose en el borde de la cama y acariciándole la cabeza. «Mamá, ¿por qué papá siempre grita?», preguntó Mateo, mirándola con ojos serios. «Es que está cansado del trabajo», mintió Marisol, tratando de proteger a su hijo de la verdad. «¿Y por qué la abuela siempre dice que cocinas mal? A mí me gusta tu comida». «Gracias, cariño», sonrió ella, conteniendo las lágrimas. «La abuela simplemente tiene otros gustos. Ahora duérmete». Besó a su hijo en la frente y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio. En el dormitorio, Héctor ya roncaba, tirado en la cama sin siquiera molestarse en desvestirse por completo. Olía a alcohol y a perfumes ajenos, los mismos que Marisol había notado más de una vez en su ropa. Cogió en silencio una toalla limpia, se deslizó en el cuarto de baño y cerró la puerta con llave. Solo allí, bajo el ruido del agua, podía permitirse llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras estaba sentada en el borde de la bañera, abrazándose las rodillas con los brazos. Qué ingenua había sido cuando se casó con Héctor hacía 8 años. Entonces parecía tan atento, tan cariñoso, estaba orgulloso de su trabajo en la escuela y presumía ante sus amigos de su novia profesora. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿O siempre había sido así y simplemente había sabido ocultar su verdadera naturaleza tras la máscara de un hombre amoroso? Los sollozos de Marisol se hicieron más fuertes, ya no podía contenerse. Hacía tanto tiempo que quería desahogarse, contarle a alguien su humillación, sus sueños rotos, que se sentía atrapada en su propia vida. Pero no tenía a nadie con quien hablar. Sus padres habían fallecido hacía varios años, su hermana Lupita estaba siempre ocupada con su trabajo en el hospital y los preparativos de su boda, y sus amigas. ¿Qué amigas podía tener una mujer cuyo marido controlaba cada uno de sus pasos? De repente, la puerta del baño crujió. La cerradura era vieja y poco fiable.
La cabecita de Mateo asomó por la rendija. —¿Mamá? Su voz era apenas audible. —¿Estás llorando? Marisol se secó rápidamente las lágrimas e intentó sonreír. —No, cariño, ¿qué dices? Se me ha metido agua en los ojos al lavarme. Mateo no se lo creyó. Se coló en el cuarto de baño y se acercó a su madre, abrazándola por el cuello con sus manitas. —No llores, mami. Papá solo está enfadado hoy, pero no siempre es así. Marisol abrazó con fuerza a su hijo, sintiendo cómo se le partía el corazón por el amor que sentía por ese pequeño ser que, a pesar de su edad, entendía tantas cosas. —¿Sabes? —continuó Mateo mirándola con seriedad. Mi maestra dice que no debemos permitir que los demás nos hagan sentir mal, ni siquiera nuestros padres o amigos. Tu maestra es muy sabia —respondió Marisol en voz baja, sorprendida por la profundidad de los pensamientos de su hijo. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Marisol, pero ahora eran otras lágrimas, lágrimas de gratitud por ese pequeño rayo de luz en su vida. —Gracias —dijo, besando a su hijo en la cabeza—, y ahora vete a dormir, que ya es tarde. Tú también, mamá —dijo Mateo dirigiéndose hacia la puerta—. Y recuerda que te quiero más que a nada en el mundo. Y yo te quiero más que a nada en el mundo —respondió Marisol, sintiendo por primera vez en ese largo día cómo sus labios esbozaban una sonrisa sincera. Cuando Mateo se marchó, se quedó sentada en el cuarto de baño durante un buen rato, pensando en las palabras de su hijo. Sí, tenía razón. Se merecía ser feliz. Se merecía respeto. Se merecía una vida en la que no la humillaran todos los días. Pero, ¿cómo escapar de esa jaula? No tenía dinero, ni trabajo, ni perspectivas. Héctor controlaba su cuenta bancaria, el coche, todas sus finanzas. ¿Y qué sería de Mateo si decidía marcharse? Marisol suspiró y se levantó. Tenía que dormir. Mañana sería un día igual que hoy. Un día en una jaula dorada, donde no era más que un pájaro decorativo cuyo único propósito era complacer al dueño de la casa. Un dueño que hacía tiempo que buscaba diversión fuera de casa. Se deslizó silenciosamente al dormitorio y se acostó en el borde de la cama, tratando de no tocar a su marido, que roncaba. El cansancio pudo más, y Marisol cayó en un sueño intranquilo en el que corría por un laberinto infinito, tratando de encontrar la salida, mientras oía a sus espaldas la voz burlona de Viridiana. «Nunca saldrás de aquí. Este es tu lugar, para siempre». El sol de la mañana se colaba a través de las finas cortinas, iluminando la cocina, donde Marisol preparaba el desayuno para Mateo. Héctor ya se había ido a trabajar sin despedirse. Solo dejó una nota en la mesa indicando que preparara un plato especial para cuando llegara, cuya receta Marisol no conocía bien. Otro motivo de descontento. Marisol untaba mantequilla en una tostada cuando Mateo entró en la cocina, ya vestido con el uniforme del colegio. A diferencia de su padre, el niño siempre se despertaba con una sonrisa. «Buenos días, mamá». Le dio un beso en la mejilla y se subió a la silla. «Hoy tenemos examen de matemáticas. Lo he repasado todo». «¡Qué listo!», dijo Marisol sonriendo a su hijo. En esos momentos se olvidaba de todos sus problemas. «Seguro que sacas la mejor nota». Le puso a Mateo un plato con tostadas y un vaso de zumo de naranja. Después de la noche anterior quería alegrarle el día a su hijo con algo especial, pero no había mucha comida en la nevera. Héctor controlaba todos los gastos y había que administrar el dinero para el hogar con cuidado. «Mamá, ¿puedo quedarme hoy en la escuela para una clase extra?» «Tenemos clase de robótica», pidió Mateo, masticando con energía la tostada. «Claro, cariño. Te recogeré más tarde», pensó Marisol con tristeza, imaginando que si tuviera trabajo podría comprarle a su hijo el kit de construcción de robots con el que tanto soñaba. Después del desayuno, salieron de casa. El día prometía ser cálido, así que Marisol decidió no coger el coche, ya que el colegio de Mateo estaba a solo 10 manzanas de su casa. Por el camino,
Su hijo le habló de su nuevo amigo, del libro que estaban leyendo en clase de literatura y de sus planes para el club de robótica. Marisol escuchaba, haciendo alguna que otra pregunta, disfrutando de ese sencillo momento de cercanía con su hijo. Junto a la puerta del colegio se agolpaban otros padres que acompañaban a sus hijos. Marisol sintió una punzada de envidia al ver a varias mujeres con trajes de ejecutiva que se apresuraban a ir al trabajo después de despedir a sus hijos. Recordaba esa sensación, la sensación de importancia, de seguridad, de ir por la mañana a un trabajo donde te valoran y te respetan. ¿Marisol? ¿Marisol Gutiérrez? Oyó una voz femenina detrás de ella. Al volverse, Marisol vio a una mujer sonriente, más o menos de su edad, con el pelo corto y un collar de cuentas de colores vivos. ¿Paloma?, preguntó insegura, fijándose en los rasgos familiares. Sí, no puedo creer que te haya encontrado. Paloma Hernández, su antigua amiga de la universidad, abrazó a Marisol con alegría. ¿Cuántos años han pasado? ¿5? ¿6? Casi 7. Sonrió Marisol, realmente feliz por el reencuentro. En otro tiempo, Paloma y ella eran inseparables, estudiaban juntas, soñaban con el futuro y compartían secretos. Pero después de casarse, Héctor la alejó poco a poco de todos sus viejos amigos, considerándolos una pérdida de tiempo. ¿Es tu hijo? Paloma se inclinó hacia Mateo. ¡Qué guapo! Se parece a ti. Mateo sonrió avergonzado. Gracias, dijo Marisol con orgullo, poniendo la mano sobre el hombro de su hijo. Mateo, saluda a la tía Paloma, una vieja amiga mía. Hola, dijo el niño educadamente tendiendo la mano. ¡Qué joven tan educado!, aprobó Paloma, estrechándole la pequeña mano. Sonó el timbre y Mateo, tras dar un beso a su madre, se apresuró a ir al colegio. Paloma siguió con la mirada al niño y luego se volvió hacia Marisol. Tengo un rato libre antes de empezar a trabajar. ¿Te apetece tomar un café y charlar un rato? Hay una cafetería bastante buena aquí cerca. Marisol dudó un segundo. Héctor no le gustaba que se quedara en ningún sitio sin avisar. Pero hoy no tenía que volver hasta la noche y ella tenía tantas cosas que decirle que la idea de tomar un café con su amiga le pareció demasiado tentadora. Me encantaría, decidió. La cafetería era pequeña pero acogedora, a 2 manzanas de la escuela. A esa hora del día había poca gente, unos cuantos oficinistas con sus portátiles y una pareja de ancianos que hojeaban perezosamente el periódico. He pedido capuchinos y estos bollos de canela que están buenísimos, dijo Paloma al volver de la barra. Están deliciosos. Gracias, dijo Marisol, sintiendo cómo la invadía una sensación de naturalidad que hacía tiempo que no experimentaba. Con Paloma siempre era fácil, sabía crear un ambiente agradable. Cuéntame, ¿qué tal te va? Paloma dio un sorbo a su café. La última vez que nos vimos fue en tu boda, ¿no? Me emborraché muchísimo y bailé con un primo de Héctor. Marisol no pudo evitar reír al recordar aquel día. Sí, causaste sensación con tus bailes. El primo de Héctor estuvo preguntando por ti durante todo un mes. ¿En serio? Qué pena no le di mi número, dijo Paloma guiñando un ojo con picardía. Bueno, ¿qué tal tú? ¿Sigues dando clases? La sonrisa desapareció del rostro de Marisol. No, yo dejé el trabajo cuando nació Mateo. ¿Y no has vuelto? Se extrañó Paloma. Pero si te encantaba tu trabajo. Recuerdo cómo me hablabas de tus clases, de los niños. Se te iluminaban los ojos. Marisol bajó la mirada hacia su taza, sin saber cómo explicar la situación. Héctor cree que debo ocuparme de la casa y de Mateo. Además, llevo tanto tiempo sin trabajar, ¿quién me va a contratar ahora? Paloma frunció el ceño, estudiando atentamente el rostro de su amiga. ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Quedarte en casa? Marisol sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que no hablaba con alguien con tanta franqueza que, ahora que tenía la oportunidad, las palabras brotaban solas.
No, admitió en voz baja. Me siento perdida, como si me hubieran encerrado en una jaula. Paloma extendió la mano y apretó la de su amiga. Eso pensaba. Tienes ese aspecto, no te ofendas, pero pareces apagada. No eres la Marisol que yo conocía. Esa es la cuestión, dijo Marisol con una sonrisa amarga. Ni yo misma me reconozco. A veces me miro al espejo y pienso, ¿quién es esta mujer? ¿Dónde está esa chica que quería cambiar el mundo a través de la educación? Se calló, pero Paloma esperó pacientemente, sin interrumpirla. De repente, Marisol estalló y empezó a contarlo todo. El control de Héctor, las constantes críticas de su suegra, cómo su marido la engañaba sin siquiera intentar ocultarlo, cómo se sentía inútil, perdida, como si no sirviera para nada. Lo siento, dijo finalmente, secándose las lágrimas con un pañuelo. No quería agobiarte con mis problemas. No digas eso, dijo Paloma negando con la cabeza. Para eso están los amigos. Pero ¿por qué aguantas todo eso? ¿Por qué no te vas? ¿A dónde? Marisol extendió los brazos, impotente. No tengo trabajo, ni dinero. Héctor lo controla todo, y además está Mateo. No puedo quitarle a su padre. ¿Y qué clase de padre es Héctor? Por lo que cuentas, no parece gran cosa, dijo Paloma con dureza, pero enseguida se suavizó. Lo siento, no tengo derecho a juzgar, pero tú te mereces algo mejor, Marí. Siempre has sido inteligente, talentosa. ¿Recuerdas que el profesor González decía que tenías un don especial para explicar cosas complicadas con palabras sencillas? Marisol esbozó una débil sonrisa al recordar al profesor Canoso, que a menudo la ponía como ejemplo ante los demás estudiantes. Eso fue hace mucho tiempo. Pero tú no has cambiado, insistió Paloma. Ese don no ha desaparecido, solo lo has enterrado, temporalmente. En ese momento se acercó a su mesa un hombre alto, de cabello oscuro, de unos 40 años, con un rostro agradable y ojos atentos. Paloma, perdona por llegar tarde, dijo sonriendo y mirando a Marisol. No sabía que tenías compañía. Damián, exclamó Paloma radiante, es el destino. Te presento a mi vieja amiga Marisol. Estudiamos juntos en la universidad. Mari, este es Damián Ordóñez, un pariente lejano mío. Es dueño de una cadena de tiendas de electrónica. Solo 2 tiendas, no exageres, dijo Damián con una sonrisa, tendiéndole la mano a Marisol. Encantado de conocerte. Igualmente, respondió Marisol, notando que su apretón de manos era firme, pero no brusco. Únete a nosotros, la invitó Paloma, haciéndose a un lado para hacerle sitio. Estábamos hablando de los buenos viejos tiempos de la universidad, cuando Marisol era la mejor estudiante de la Facultad de Magisterio. Paloma exagera, dijo Marisol con una sonrisa avergonzada. ¿Qué va?, replicó su amiga. Marí trabajó después en una escuela primaria y era una profesora estupenda. Los niños la adoraban. ¿De verdad?, preguntó Damián con interés, mientras hacía el pedido a la camarera que se había acercado. ¿Y ahora también enseñas? Marisol negó con la cabeza. No, yo me dedico a la casa y a criar a mi hijo. Marisol tiene un hijo de 7 años, intervino Paloma, sin dejar que la conversación se apagara. Por lo que cuenta, parece un auténtico prodigio. Es muy inteligente, confirmó Marisol con orgullo, sobre todo en matemáticas y ciencias naturales. Es fantástico, asintió Damián. De niño me gustaba mucho la física, incluso quería ser científico, pero al final me dediqué a los negocios. Y has tenido éxito, comentó Paloma. He tenido suerte, respondió Damián con modestia. Abrí la primera tienda en el momento adecuado y en el lugar adecuado, cuando todo el mundo empezaba a interesarse por los ordenadores y los gadgets. Dio un sorbo al café y de repente se animó. ¿Sabes, Marisol? Creo que tengo una propuesta para ti, si es que te interesa trabajar, claro. Marisol levantó las cejas, sorprendida. ¿Para mí? Pero si acabamos de conocernos,
y hace mucho que no trabajo. Eso no importa, respondió Damian con un gesto de indiferencia. Verás, estoy desarrollando una nueva línea de negocio, un portal educativo para niños. Es una especie de plataforma interactiva con videotutoriales, juegos y tests. Necesito a alguien que entienda de pedagogía y sea capaz de crear contenidos interesantes para niños de primaria. Pero yo, comenzó Marisol, pero Damian la interrumpió. He oído cómo hablaba de su hijo, de sus intereses, y enseguida me di cuenta de que usted no es solo una madre, sino una pedagoga que sabe cómo despertar el interés de un niño. Marisol sintió que algo se agitaba en su interior, un sentimiento de orgullo profesional largamente olvidado, el interés por algo nuevo. Suena muy interesante, pero no estoy segura de poder hacerlo. No tengo experiencia con portales educativos. Eso se puede aprender, dijo Damian con seguridad. Lo importante es su conocimiento en el campo de la pedagogía y su habilidad para hablar con los niños en su idioma. Todo lo demás es cuestión de técnica. Y además, titubeó Marisol, no puedo trabajar a tiempo completo. Tengo un hijo, una casa. Ahí está lo bueno, se animó Damian. El trabajo es totalmente a distancia. Tú misma eliges el horario y el lugar. Puedes trabajar mientras tu hijo está en el colegio o por las tardes, cuando todos se han acostado. No hay horarios estrictos. Marisol sintió que el corazón le latía más rápido. Sonaba demasiado bien para ser verdad. Pero no tengo portfolio ni currículum. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que di una clase. Son solo formalidades. Damián sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la puso delante de Marisol. Aquí tienes mis datos de contacto. Piénsalo. Incluso puedes preparar una prueba, una pequeña clase sobre cualquier tema que te guste. Marisol cogió la tarjeta con vacilación. Acepta, Mari, la animó Paloma. Es justo lo que necesitas. Podrás volver a lo que te gusta sin dejar de cuidar de Mateo. No la presiones, Paloma, dijo Damian con suavidad. Estas decisiones hay que tomarlas con calma. Miró el reloj y se levantó. Tengo que irme a una reunión. Ha sido un placer conocerte, Marisol. Espero que me llames. Cuando Damian se marchó, Paloma apretó emocionada la mano de su amiga. Es el destino. Nos encontramos por casualidad después de tantos años y de repente aparece la oportunidad de cambiar tu vida. No estoy segura de que sea una buena idea, dudó Marisol. Héctor nunca me dejaría trabajar. ¿Y quién dice que tiene que saberlo?, preguntó Paloma con astucia. Es un trabajo a distancia. Podrás hacerlo mientras él está en la oficina. ¿Me estás proponiendo que engañe a mi marido? Marisol se quedó impactada por la propuesta, aunque en el fondo la idea no le parecía tan descabellada. Te estoy ofreciendo que empieces a vivir tu vida, respondió Paloma con seriedad. Tú misma has dicho que te sientes encerrada. Quizás es hora de intentar abrir un poco la puerta. Después de reunirse con Paloma, Marisol se fue al supermercado. Deambulaba entre los pasillos metiendo mecánicamente en la cesta los productos de la lista, pero sus pensamientos estaban lejos. No podía quitarse de la cabeza la propuesta de Damián. Por un lado, era una oportunidad para volver a lo que le gustaba, para sentirse útil y profesionalmente realizada. Por otro lado, temía la reacción de Héctor. ¿Y si se enteraba? ¿Y si eso daba pie a más escándalos y reproches? Recordó cómo antes, cuando se preparaba para las clases, se quedaba hasta tarde inventando tareas y juegos interesantes para sus alumnos, cómo se alegraba cuando veía la comprensión en los ojos de un niño, cuando lo difícil de repente se volvía sencillo y comprensible. Esos recuerdos le causaban dolor, como si añorara a un ser querido que ya no estaba a su lado. Mientras sopesaba los pros y los contras, Marisol no se dio cuenta de que había llenado la cesta y se dirigió a la caja. Mientras pagaba, se dio cuenta de que se había olvidado de comprar albahaca fresca para la salsa que iba a preparar para la cena. Héctor volvería a estar descontento. Su madre volvería a decirle algo como:
Una mujer de verdad siempre se fija en los detalles. ¿Y si ya es suficiente?, pensó Marisol de repente con una irritación poco habitual en ella. Quizá es hora de dejar de temer su descontento. ¿Qué más pueden hacer? ¿Criticarme aún más? ¿Engañarme aún más descaradamente? Esa idea era extraña y aterradora, pero al mismo tiempo sentía en ella una especie de fuerza liberadora. Al llegar a casa, Marisol guardó la compra y miró el reloj. Todavía quedaba 1 hora y media antes de que tuviera que recoger a Mateo del colegio. Sacó la tarjeta de Damian y la miró durante un buen rato, como si fuera algún tipo de artefacto misterioso con poderes mágicos. Finalmente, se decidió, tomó el teléfono y marcó el número. Damián Ordóñez al habla. Se oyó una voz masculina tranquila al otro lado de la línea. Hola, soy Marisol Gutiérrez. Nos conocimos hoy en la cafetería. Marisol. Se percibía una sonrisa en la voz de Damián. Me alegro de que haya llamado. ¿Ha pensado en mi propuesta? No del todo, admitió con sinceridad. Pero me gustaría saber más. Quizás probar a preparar ese material de prueba del que me habló. ¡Estupendo!, exclamó Damián con alegría. Puedo enviarle ejemplos de lo que ya hemos hecho para que se haga una idea del formato. Puedes elegir cualquier tema que te interese. Me gustaría probar algo relacionado con las ciencias naturales para la escuela primaria. Quizás una lección interactiva sobre el sistema solar o algo por el estilo. Suena muy bien, aprobó Damián. ¿A qué correo electrónico le envío los materiales? Marisol dudó un segundo. No tenía correo electrónico personal. Héctor había insistido en que utilizaran una cuenta compartida que él controlaba. Yo todavía no tengo correo electrónico personal. ¿Puedo crear una cuenta y volver a llamarte? Por supuesto, respondió Damián, sin mostrar sorpresa ni reproche alguno en su voz. Esperaré su llamada. Al terminar la conversación, Marisol sintió una extraña emoción, una mezcla de miedo y entusiasmo, como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. Rápidamente creó una nueva cuenta de correo electrónico con su apellido de soltera y volvió a llamar a Damián para darle la dirección. Al poco rato recibió un correo con ejemplos de lecciones y una breve descripción del proyecto. Marisol se sumergió en la lectura y el tiempo pasó volando. Solo se dio cuenta de que era hora de ir a buscar a Mateo cuando el reloj marcó la hora. Cerró rápidamente el correo y borró el historial del navegador y se apresuró a ir a la escuela. Mateo la esperaba en la entrada, conversando animadamente con otro niño. Al ver a su madre, la saludó con la mano y despidiéndose de su amigo, corrió hacia ella. «Hola, mamá. ¿Cómo te ha ido el día?» «Interesante», respondió Marisol con sinceridad, cogiendo a su hijo de la mano. «¿Y el tuyo? ¿Qué tal el examen de matemáticas?» «Lo he resuelto todo», declaró Mateo con orgullo. «La profesora ha dicho que soy el primero en entregar el trabajo». «Muy bien». Marisol abrazó a su hijo. «¿Qué tal el club de robótica?» «Genial». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Programamos un robot para que se moviera por un laberinto. El mío fue el que más lejos llegó». De camino a casa, Mateo no paró de hablar de robots y de cómo le gustaría crear uno propio que ayudara a la gente. Marisol lo escuchaba con una sonrisa pensando en lo rápido que crecía su hijo, cómo se desarrollaba su mente, cómo se formaban sus intereses. Y entonces se le ocurrió una idea. Podría crear material educativo sobre robótica para niños. Algo fascinante que explicara los fundamentos de la programación y la mecánica en un lenguaje comprensible para los niños de primaria. Sintió cómo las ideas comenzaban a bullir en su cabeza, como si hubieran despertado después de un largo sueño. Habían pasado 2 meses desde que Marisol decidió aceptar la propuesta de Damián. Ahora, sentada frente al ordenador en la tranquilidad de su casa, revisaba las estadísticas de visitas de su último módulo educativo sobre los planetas del sistema solar. Las cifras aumentaban cada día, y eso la llenaba de un sentimiento olvidado de orgullo profesional.
El reloj marcaba las 11 menos cuarto. Aún le quedaba 1 hora y media antes de ir a recoger a Mateo al colegio. Héctor no volvería hasta la noche, si es que volvía. En las últimas semanas se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo y, a veces, ni siquiera volvía a casa, alegando proyectos urgentes y reuniones con clientes. Marisol no hacía preguntas, aunque notaba restos de perfume ajeno en sus camisas y extrañas llamadas durante las cuales él se marchaba a otra habitación. Antes eso le dolía, pero ahora sentía más bien alivio. Cuanto más tiempo pasaba Héctor fuera de casa, más libertad tenía ella para trabajar. Ahora estaba terminando un nuevo módulo sobre los fundamentos de la robótica para alumnos de primaria. La idea se le ocurrió después de que Mateo le hablara con tanto entusiasmo sobre su club. El niño se convirtió en su principal asesor, explicándole con entusiasmo los principios de funcionamiento de los motores y los sensores. Grabó su explicación en una grabadora y ahora utilizaba sus explicaciones, adaptándolas para el sitio web educativo. El teléfono vibró. Era un mensaje de Damian. Tu módulo sobre el espacio ya ha tenido más de 2000 visitas en una semana. Los niños están encantados y los padres también. ¿Cuándo estará listo el nuevo material? Marisol sonrió. Damian siempre era educado y correcto. Mantenía un tono profesional en sus comunicaciones, aunque a veces ella notaba un matiz especial en su voz cuando hablaban por teléfono, o cómo se detenía su mirada cuando se encontraban para discutir los proyectos. Casi terminado. Se lo enviaré al final del día, respondió ella. La creación de estos módulos educativos se convirtió en una verdadera salvación para Marisol. Era como si hubiera vuelto a ser la de antes, creativa, apasionada, necesaria. Cada mañana, después de llevar a Mateo al colegio y asegurarse de que Héctor se había ido a trabajar, se sentaba frente al ordenador y se sumergía en un mundo donde sus ideas y conocimientos eran valorados. La semana pasada, Damián le pagó su primer honorario, una cantidad que superó todas sus expectativas. Con ese dinero podría comprarle a Mateo el kit de robótica con el que tanto soñaba, pero decidió hacer otra cosa. Anteayer, aprovechando que Héctor estaba de viaje, fue al banco y abrió una cuenta a su nombre, donde depositó la mayor parte del dinero recibido. Es mi fondo de emergencia, se dijo a sí misma. Aunque en el fondo sabía que era algo más, un pequeño paso hacia la independencia que tanto echaba de menos. El timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. Marisol guardó rápidamente su trabajo y cerró todas las pestañas del ordenador. El reloj marcaba solo las 10:30, demasiado pronto para que Héctor regresara. Al abrir la puerta vio a Viridiana en el umbral. Su suegra estaba de pie con una pequeña cesta llena de fruta y miraba con aire crítico a su nuera. «Buenos días, Viridiana», dijo Marisol, esforzándose porque su voz sonara tranquila y afable. ¡Qué sorpresa! Pasaba por el mercado y compré fruta fresca, dijo Viridiana, entrando en la casa sin esperar a que la invitaran. Pensé que quizá Mateo querría. Los niños deben alimentarse bien. Mateo está en el colegio, respondió Marisol cogiendo la cesta. Pero gracias, le diré que has venido. Viridiana, sin embargo, no tenía intención de irse. Entró en el salón, mirando atentamente a su alrededor, como si buscara un motivo para comentar algo. «¿Qué haces cuando todos están en el trabajo y en el colegio?», preguntó al ver el ordenador encendido sobre la mesa. «¿Ves series?». «No». Marisol sintió cómo se le tensaban los hombros. Estaba buscando recetas para la cena. Quería preparar algo especial para Héctor. ¿Así? Viridiana se acercó al ordenador e intentó mirar la pantalla, pero Marisol se apresuró a cerrar el portátil. «¿Qué recetas?». «Varias», respondió Marisol de forma imprecisa. «Aún no lo he decidido. Quería darle una sorpresa». Viridiana entrecerró los ojos con desconfianza. «Últimamente no estás muy bien. Héctor dice que estás distraída, que piensas mucho en algo». «¿De verdad?». Marisol se esforzó porque su voz sonara sorprendida.
No me había dado cuenta. Quizá sea solo cansancio. ¿De qué? En la voz de su suegra se percibía sarcasmo. ¿De las tareas domésticas? Ya sabes. En mi época las mujeres hacían mucho más que preparar la cena y recoger a los niños del colegio. Marisol apretó los dientes para no responder con brusquedad. Si supieras lo que hago realmente, te sorprenderías, pensó, pero en voz alta dijo: Tienes razón, Viridiana. Intentaré ser más organizada. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Marisol suspiró aliviada. Volvió al ordenador y abrió el módulo que le quedaba por terminar. No le quedaba mucho tiempo y quería terminar antes de ir a recoger a Mateo. Era extraño, pero la visita de Viridiana, en lugar de deprimirla como de costumbre, le había dado energía. Había algo casi divertido en el hecho de que su suegra, que siempre había controlado su vida, no tuviera ni la más remota idea de a qué se dedicaba realmente. Al terminar el módulo, Marisol se lo envió a Damián y se dispuso a ir a la escuela. Por el camino, pensaba en cómo había cambiado su vida en esos 2 meses. Por fuera, todo seguía igual. Seguía cocinando, limpiando, cuidando de Mateo, aguantando las quejas de Héctor y su madre. Pero por dentro era otra persona. Con cada nuevo módulo educativo, con cada comentario positivo de los niños y los padres, con cada ingreso en su cuenta secreta, sentía cómo crecía su confianza en sí misma. Mateo la esperaba a la salida del colegio, hablando animadamente con otro niño. Al ver a su madre, la saludó con la mano y corrió hacia ella. «Mamá, ¿sabes lo que ha pasado hoy? La profesora nos ha enseñado tu lección sobre los planetas», le contó emocionado cuando llegaron a casa. Marisol miró a su hijo con sorpresa. «¿Mi lección? ¿La que hice para la página web de Damián?» «Sí», Mateo asintió enérgicamente. Dijo que era el mejor material educativo que había visto, y nadie sabía que lo habías hecho tú, solo yo lo sabía. Su voz sonaba orgullosa. ¿Y no se lo has dicho a los niños? Marisol se sintió conmovida por la seriedad con la que su hijo se tomaba su secreto. No, claro que no. Mateo negó con la cabeza. Te lo prometí. Es nuestro secreto hasta que decidas contárselo a papá. Marisol acarició la cabeza de su hijo con gratitud y orgullo. Eres mi ayudante más fiel. ¿Y cuándo se lo diremos a papá?, preguntó Mateo. Quizá a él también le guste, y dejará de salir tanto de casa. Marisol suspiró. Mateo era demasiado observador para su edad. Se daba cuenta de la ausencia de su padre y probablemente sentía la tensión que se creaba cuando estaban juntos. Pronto, cariño. Primero quiero asegurarme de que todo me sale bien. En casa, Marisol preparó la comida, ayudó a Mateo con los deberes y luego llamó a Damián para comentar el material que le había enviado. Entró en el dormitorio y cerró la puerta para que su hijo no oyera la conversación. «Marisol, es increíble». La voz de Damián sonaba entusiasmada. «Acabo de revisar tu módulo sobre robótica. Es justo lo que necesitamos. Explicaciones sencillas de cosas complicadas, tareas interactivas, demostraciones en vídeo. Has superado todas nuestras expectativas». «Gracias», dijo Marisol sintiendo cómo se le sonrojaban las mejillas por el cumplido. «Es mérito de mi hijo. Me ha contado tantas cosas interesantes sobre los robots que simplemente he adaptado sus explicaciones para la página web». «Es usted demasiado modesta». En la voz de Damián se percibieron esos matices tan especiales que Marisol ya había aprendido a reconocer. Por cierto, quería preguntarle, ¿sería posible que nos reuniéramos para hablar de los próximos proyectos? Quizás durante la cena. Marisol dudó. En esos 2 meses se habían visto varias veces, pero siempre en cafeterías durante el día, cuando Mateo estaba en el colegio y Héctor en el trabajo. Sus encuentros eran estrictamente profesionales, aunque ella no podía evitar notar cómo la mirada de Damián a veces se detenía en ella más de lo necesario, cómo encontraba motivos para hacerle cumplidos que no tenían nada que ver con el trabajo. «No estoy segura de poder salir por la noche», respondió con cautela.
Tengo un hijo y... Lo entiendo, dijo rápidamente Damian. Entonces, ¿qué tal si almorzamos? A la hora que te venga bien. Marisol pensó que almorzar sonaba menos íntimo que cenar, y realmente necesitaba discutir con Damian los planes para futuros proyectos. De acuerdo, aceptó. ¿Qué tal el viernes? Después de llevar a Mateo al colegio. Perfecto, dijo Damian con satisfacción. Reservaré mesa en la cafetería donde solemos quedar. ¿A las 11 te viene bien? Sí, gracias. Marisol oyó cerrar la puerta de entrada. Tengo que irme. Nos vemos el viernes. Terminó rápidamente la conversación y salió del dormitorio. Héctor estaba en el pasillo quitándose la chaqueta. Parecía cansado e irritado. ¿Con quién hablabas?, preguntó sin saludarla. Con Paloma, mintió Marisol. Quedamos en vernos la semana que viene. Héctor frunció el ceño. ¿Paloma? ¿Tu vieja amiga? Creía que hacía tiempo que no os veíais. Nos encontramos por casualidad hace un par de meses cerca del colegio de Mateo, explicó Marisol, tratando de hablar con naturalidad. Hemos decidido retomar el contacto. Ah. Héctor se encogió de hombros sin mostrar mucho interés por los detalles de la vida de ella. ¿Está lista la cena? Sí, ahora mismo la sirvo. Durante la cena, Héctor estuvo poco hablador y respondió con monosílabos a las preguntas de Mateo sobre el trabajo. Marisol notó que últimamente él se interesaba cada vez menos por sus vidas y que cada vez era menos frecuente que mostrara siquiera una apariencia de participación en los asuntos familiares. Últimamente estás diferente. ¿Ha cambiado algo? Marisol sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Acaso sospechaba algo? No sé a qué te refieres, dijo ella, esforzándose porque su voz sonara tranquila. Todo sigue igual. No, dijo Héctor negando con la cabeza. ¿Te has vuelto, no sé, más segura? Antes te habrías disculpado por llegar tarde al trabajo. Me habrías preguntado si tenía hambre o si estaba cansado. Ahora te sientas tranquilamente y hablas como si nada pasara. Marisol no sabía qué responder. Ella misma había notado esos cambios en sí misma, pero no pensaba que fueran tan evidentes. Quizás solo me he acostumbrado a tu horario, dijo finalmente. Y has dejado de preocuparte por cualquier cosa. Héctor la miró durante unos segundos y luego volvió a su teléfono. Por cierto, mañana me voy de nuevo de viaje de negocios. 3 días. Espero que puedas ocuparte de Mateo. Claro, asintió Marisol, sintiendo cómo se le aliviaba el corazón. 3 días sin Héctor eran 3 días de libertad para trabajar. Siempre nos las arreglamos. Héctor no respondió, absorto en el mensaje que había recibido en su teléfono. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que Marisol no veía dirigida a ella desde hacía mucho tiempo. ¿Será de ella?, pensó Marisol, refiriéndose a la mujer desconocida cuyo perfume había olido más de una vez en la ropa de su marido. Pero, curiosamente, ese pensamiento no le provocó ni celos ni dolor, solo cansancio y una especie de curiosidad distante. Cuando a la mañana siguiente Héctor se marchó de viaje de negocios, Marisol sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Después de llevar a Mateo al colegio, volvió a casa y se puso con entusiasmo a trabajar en un nuevo proyecto, una serie de lecciones sobre ecología para alumnos de primaria. Damian ya le había enviado un plan aproximado y sus ideas, pero le había dado total libertad para desarrollar el contenido. Esa confianza la llenaba de energía. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba haciendo algo realmente importante, que su trabajo era valorado, que tenía su propio espacio donde podía tomar decisiones y ver los resultados de sus esfuerzos. Por la noche, tras terminar la primera lección de la serie, pensó en su próxima reunión con Damian. Había algo inquietante en la forma en que la había invitado a cenar, en cómo la había mirado durante su último encuentro. Marisol no era ingenua. Sabía que Damian sentía por ella algo más que interés profesional,
y lo que era aún más inquietante, no podía negar que le gustaba la atención que le prestaba. Damian era todo lo contrario a Héctor. Atento, respetuoso, valoraba su opinión y sus habilidades. Cuando la miraba, en sus ojos se veía una admiración sincera, no un análisis crítico de sus defectos. Marisol se miró en el espejo, alisando las arrugas de su nuevo vestido color burdeos. Había gastado parte de sus ahorros secretos en ese vestido, permitiéndose por primera vez en muchos años comprar algo realmente bonito y caro. Hoy era la boda de su hermana Lupita, y Marisol quería lucir digna. «Estás preciosa, mamá», dijo Mateo, vestido con un traje nuevo y con el pelo peinado de forma inusual, mirándola con admiración. «Como una princesa». «Gracias, cariño», sonrió Marisol ajustándole la pajarita. «Y tú eres el caballero más guapo de la boda». «Estáis los dos estupendos», dijo Héctor desde la puerta del dormitorio, donde estaba mirando la hora en su reloj de pulsera. «Pero tenemos que irnos. Tenemos que pasar a recoger a Catalina». Marisol sintió que la sonrisa se le congelaba en el rostro. Sabía que Héctor iba a llevar a su compañera a la boda, pero cada vez que mencionaba el nombre de Catalina, era como si le atravesaran el corazón con un cuchillo. «¿Estás seguro de que es apropiado?», preguntó con cautela, tratando de que su voz sonara neutral. «Una boda es, al fin y al cabo, un evento familiar». «Ya te lo he dicho», respondió Héctor con tono impaciente. «Catalina se acaba de mudar a la ciudad y casi no conoce a nadie. Además, tiene experiencia en la organización de eventos y Lupita misma ha aprobado su presencia». Marisol dudaba que su hermana realmente aprobara la presencia de la amante de su yerno en su propia boda, pero decidió no discutir. En las últimas semanas, Héctor había estado especialmente irritable y no quería estropear el ambiente antes de un acontecimiento familiar tan importante. «Está bien», asintió y cogió el bolso. «Mateo, ¿estás listo?». El niño asintió, aunque se notaba en su rostro que tampoco le entusiasmaba la idea de ir con la tía Catalina. A sus 7 años, Mateo entendía perfectamente la situación, aunque Marisol se esforzaba por protegerlo de los problemas familiares. De camino a casa de Catalina, Héctor estaba inusualmente callado, solo miraba de vez en cuando los mensajes de su teléfono. Marisol miraba por la ventana pensando en el encuentro que les esperaba. Solo había visto a Catalina unas pocas veces, en las fiestas de empresa donde trabajaba Héctor. La joven secretaria siempre se comportaba de manera exageradamente educada, pero Marisol veía en sus ojos una mezcla de superioridad y lástima. Cuando llegaron al edificio de apartamentos en una zona elegante de la ciudad, Héctor envió un mensaje y al cabo de unos minutos, Catalina salió del edificio. Llevaba un vestido ajustado de color azul oscuro con un escote pronunciado que dejaba ver sus piernas esbeltas. En su cuello brillaba un collar caro que, como Marisol notó con dolor, Héctor había comprado para su 10º aniversario de boda, pero nunca le había regalado, diciendo que el joyero no había tenido tiempo de grabarlo. «Hola a todos». Catalina se deslizó en el asiento trasero junto a Mateo, envolviendo a todos en una nube de perfume amargo. «Qué guapo estás, Mateo. Pareces un hombrecito». El niño murmuró educadamente, pero se apartó hacia la ventana, claramente sin ganas de estar tan cerca de la invitada. «Estás guapísima», dijo Héctor, volviéndose para sonreír a Catalina, y Marisol notó en sus ojos ese brillo que antes solo le había dedicado a ella. «Gracias», dijo Catalina, arreglándose el pelo con coquetería, y luego se dirigió a Marisol. «Qué vestido tan bonito, Marisol. Muy conservador». «Gracias», respondió Marisol secamente, sintiendo que se le enrojecían las mejillas. Había dedicado mucho tiempo a elegir ese vestido, con la esperanza de lucir elegante y moderna, pero una sola palabra de Catalina la hizo sentir anticuada y fuera de lugar.
El resto del trayecto transcurrió en un tenso silencio, solo interrumpido por algunos comentarios de Héctor y Catalina sobre el trabajo y conocidos comunes, conversaciones de las que Marisol quedó completamente excluida. Cuando llegaron a la iglesia donde se celebraría la ceremonia, Marisol vio con alivio algunas caras conocidas, viejos amigos de la familia y parientes a los que no había visto en años. Entre los invitados vio a Paloma, que le saludó con la mano, y junto a ella a Damián. ¿Está Damián aquí? Se le escapó sin querer. ¿Quién? Héctor frunció el ceño siguiendo su mirada. El hombre que está junto a Paloma, explicó Marisol, tratando de ocultar su emoción. Creo que un pariente lejano de Paloma. Ah, Héctor perdió rápidamente el interés. Vamos, hay que buscar nuestros sitios. Catalina le tomó del brazo, como si fuera el gesto más natural del mundo, y Marisol tuvo que caminar junto a Mateo, sintiendo las miradas compasivas y curiosas de los invitados. La ceremonia fue hermosa y conmovedora. Lupita parecía feliz junto a su prometido, un joven médico que había conocido en el hospital donde ella trabajaba como enfermera. Marisol sentía una alegría sincera por su hermana, a pesar de su propia situación. Cuando Lupita y su prometido intercambiaron sus votos, Marisol se secó una lágrima a escondidas y Mateo le apretó la mano con fuerza, como si entendiera lo que sentía. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al restaurante donde se celebraría el banquete. Marisol esperaba poder hablar con Damián y explicarle la situación, por qué él la veía con Héctor y Catalina, pero entre el bullicio de las felicitaciones y las fotos, no tuvo oportunidad de hacerlo. En el restaurante los sentaron en una mesa con otros familiares de la novia. Marisol se dio cuenta de que Damián estaba sentado a varias mesas más allá, junto a la familia del novio. Así que realmente era algún pariente del marido de Lupita, lo que explicaba su presencia en la boda. «Preséntanos a tu familia, querida», dijo Héctor dirigiéndose a Marisol, pero mirando a Catalina. «Por supuesto», respondió Marisol, respirando hondo y volviéndose hacia sus dos tías, que observaban con curiosidad a los recién llegados. «Tía Esperanza, tía Dolores, ellos son mi marido Héctor y su compañera Catalina». «Encantadas de conocerte», dijo Catalina, obsequiando a las ancianas con su deslumbrante sonrisa. «Héctor nos ha hablado mucho de vosotras». Marisol sabía que era mentira. Héctor nunca se había interesado mucho por su familia y era poco probable que recordara los nombres de todos sus parientes. Pero las tías parecían halagadas por la atención de la joven y guapa mujer. La velada continuó, y con cada copa de vino que bebía Catalina se volvía más ruidosa y descarada. No dejaba de tocar a Héctor, se reía de sus chistes y prácticamente ignoraba a Marisol, dirigiéndose a ella solo en casos extremos. Marisol intentaba no prestar atención, concentrándose en conversar con sus parientes, a quienes no veía desde hacía mucho tiempo. Muchos le preguntaban por su vida, su trabajo, y ella tenía que responder evasivamente que se dedicaba a criar a su hijo. Después de cada respuesta, sentía la mirada triunfante de Catalina sobre ella. Cuando comenzó el baile, Héctor, por supuesto, invitó a Catalina, dejando a Marisol sentada a la mesa. Ella los observaba girar en el centro del salón, veía cómo su marido abrazaba a otra mujer y sentía una extraña parálisis, que no era dolor ni celos, sino una especie de vacío. «¿No quieres bailar?», oyó una voz a su lado. Al volverse, vio a Damián, que estaba de pie, tendiéndole la mano. «No, no creo que sea buena idea», respondió Marisol, aunque todo su ser gritaba que quería alejarse de esa mesa, de aquella humillación. «Solo es un baile», dijo Damián suavemente. «Además, quería hablar contigo sobre un nuevo proyecto». Sonó lo suficientemente inocente como para aceptar, y Marisol dejó que Damián la llevara a la pista de baile. «Perdona por el encuentro inesperado», dijo él cuando comenzaron a moverse al ritmo de la música.
No sabía que estarías aquí hasta que Paloma me dijo que eras la hermana de la novia. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Marisol, tratando de mantener una distancia decente entre ella y Damián, aunque sus manos en su cintura se sentían sorprendentemente bien. Soy primo de Miguel, el novio, explicó Damián. El mundo es pequeño, ¿verdad? Marisol asintió, sin saber qué más decir. Sentía las miradas sobre ella, curiosas, compasivas, condenatorias. No les hagas caso, le dijo Damián en voz baja, como si le hubiera leído el pensamiento. Estás preciosa hoy. Ese color te sienta muy bien. Gracias, respondió Marisol, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara. Hacía mucho tiempo que nadie le hacía un cumplido tan sencillo. Cuando terminó el baile, Damián la acompañó de vuelta a la mesa, donde Héctor y Catalina ya habían regresado y conversaban animadamente con otros invitados. ¿Quién era ese?, preguntó Héctor cuando ella se sentó a su lado. Damián, el primo del novio, respondió Marisol mientras se servía agua. Lo conozco un poco por Palomo. Héctor resopló y volvió a la conversación con Catalina, que ya estaba visiblemente borracha y se había vuelto aún más ruidosa y descarada. Su risa resonaba por todo el salón, llamando la atención de los demás invitados. Cuando llegó el momento de los discursos tradicionales, Lupita llamó a Marisol. «Hermanita, ¿quieres decir unas palabras? Siempre has sabido hablar muy bien». Marisol no se lo esperaba, pero al subir al pequeño escenario y coger el micrófono, sintió de repente una oleada de confianza. Habló del amor, de lo importante que es apoyarse mutuamente, de lo valioso que es tener a tu lado a alguien que cree en ti y te ayuda a descubrir tus talentos. Sin mencionar nombres, describió todo lo que faltaba en su propio matrimonio y, al hacerlo, vio cómo Lupita se secaba una lágrima, cómo el novio la abrazaba con ternura y cómo algunos invitados, entre ellos Damián, la miraban con admiración. Cuando regresó a la mesa, vio que Catalina le susurraba algo al oído a Héctor, y él fruncía el ceño en señal de desaprobación. «Un discurso precioso, mamá», dijo Mateo, que la miraba con orgullo. «Gracias, cariño». Marisol acarició la cabeza de su hijo, dando gracias una vez más al cielo por tener ese pequeño oasis de amor y comprensión. La velada continuó. Los invitados comían, bebían, bailaban, compartían noticias y chismes. Marisol incluso logró relajarse un poco mientras conversaba con Paloma y algunos viejos conocidos. Casi se olvidó de la presencia de Héctor y Catalina, hasta que escuchó la voz fuerte de esta última. «No, ¿te imaginas? Ni siquiera sabe cocinar. Héctor dice que su chili es incomestible». Marisol se quedó paralizada, consciente de que se referían a ella. Se dio la vuelta y vio a Catalina, sonrojada por el alcohol, gesticulando y contando algo a un grupo de personas, entre las que se encontraban varios compañeros de Héctor y su madre, Viridiana. «Y ni siquiera trabaja», continuó Catalina, sin darse cuenta de que Marisol oía cada palabra. «Se pasa todo el día en casa, mientras Héctor mantiene a la familia. Una auténtica carga para la sociedad». La última frase sonó especialmente fuerte y, en la pausa que siguió, la oyeron prácticamente todos los presentes. Varias personas se rieron incómodas, algunas se dieron la vuelta, claramente avergonzadas por la situación. Marisol sintió que se le enrojecía el rostro. La humillación fue total y pública. Buscó con la mirada a Héctor, esperando que interviniera, que detuviera la escena, pero él estaba de pie junto a Catalina, sonriendo levemente, como si estuviera de acuerdo con cada una de sus palabras. De repente, Mateo, que había estado todo el tiempo a su lado, dio un paso al frente. «Eso no es cierto». La voz del niño era inesperadamente clara y segura. «Ustedes no lo saben, pero mi mamá creó el sitio web educativo para niños más popular de México, que ven miles de niños». En la sala se hizo un silencio total. Todas las miradas se dirigieron al niño pequeño, que estaba de pie, con la cabeza en alto, defendiendo el honor de su madre.
Mi profesor nos enseña sus lecciones en la escuela, continuó Mateo dirigiéndose ahora a toda la sala. Hace vídeos sobre los planetas, los robots y la ecología, y a todos los niños les encantan. Incluso tiene su propia cuenta bancaria, me lo ha dicho ella. Marisol se quedó paralizada por el horror. Su secreto, su trabajo clandestino, su independencia, su pequeño espacio personal, todo había sido revelado en el momento más inoportuno y de la manera más imprevista. Viridiana fue la primera en romper el silencio. ¿Qué tonterías son esas? Desvió la mirada de Mateo a Marisol. ¿Es verdad? Héctor, que parecía haber comprendido solo ahora el significado de las palabras de su hijo, se acercó a Marisol. ¿Trabajas? ¿A mis espaldas? En su voz se mezclaban la incredulidad y la ira. Héctor, no discutamos esto aquí, dijo Marisol en voz baja, tratando de tomar a Mateo de la mano y llevarlo a un lado. Es la boda de Lupita, no vale la pena hacer una escena. ¿Una escena? Héctor alzó la voz. Tú estás haciendo una escena. Trabajas a mis espaldas, me engañas, pones a mi hijo en mi contra. Yo no pongo a nadie en contra, dijo Marisol, tratando de mantener la calma, aunque por dentro temblaba. Mateo, ve con la tía Lupita, por favor. No, que se quede. Héctor estaba fuera de sí por la ira. Que le diga a todos cómo su madre trabaja a escondidas en lugar de ocuparse de la casa. ¿Para quién trabajas? Marisol guardó silencio, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. En ese momento, Damián se acercó a ella y dijo con calma, mirando a Héctor directamente a los ojos. Para mí, Marisol crea contenido educativo para mi sitio web. Y lo hace de maravilla. Héctor apartó la mirada de Marisol y la posó en Damián, y su rostro se contrajo de rabia. ¿Tú? Dio un paso hacia Damián. ¿Has seducido a mi mujer? ¿Qué más está pasando a mis espaldas? Nada de eso, respondió Damián con firmeza. Es una relación exclusivamente profesional. Y, si quieres saberlo, Marisol es una de las mejores profesoras con las que he trabajado. Héctor, por favor. Lupita se acercó a ellos con expresión de preocupación y confusión. No arruinemos la fiesta. Yo no estoy arruinando nada, espetó Héctor. Tu hermana lo ha arruinado todo con sus mentiras. Se volvió hacia Marisol. Nos vamos, ahora mismo, y en casa me lo explicas todo. Yo me quedo, dijo Marisol en voz baja pero con firmeza. Es la boda de mi hermana y no me iré antes de tiempo. Héctor parecía dispuesto a golpearla, pero se contuvo al sentir las miradas de decenas de personas sobre él. Como quieras, espetó entre dientes. Mateo, vámonos. No, dijo el niño agarrándose con fuerza a la mano de su madre. Quiero quedarme con mamá. El rostro de Héctor se puso aún más rojo. ¿Te atreves a llevarme la contraria? Soy tu padre, y ella es mi madre, dijo Mateo con una determinación poco infantil en la voz. Y me quedaré con ella. Héctor miró a su hijo durante unos segundos como si no lo reconociera. Luego, girándose bruscamente, agarró a Catalina por el brazo. «Vámonos de aquí». Catalina, que se había quedado boquiabierta, sin esperar tal giro de los acontecimientos, lo siguió obedientemente. Antes de salir, se volvió y miró a Marisol con una mezcla de sorpresa y respeto. Cuando se marcharon, en el salón se hizo un silencio incómodo durante unos minutos. Luego, alguien puso música y los invitados volvieron poco a poco a sus conversaciones y a bailar, aunque muchos seguían mirando a Marisol con curiosidad. «Lo siento», le dijo en voz baja a Lupita. «No quería que pasara esto». «No te disculpes», dijo Lupita, abrazando con fuerza a su hermana. «Hace tiempo que quería decirte que te mereces algo mejor que Héctor, y estoy orgullosa de ti, de que hayas encontrado la fuerza para volver a trabajar, para hacer lo que te gusta». Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», respondió abrazando a su hermana. «Y perdón por arruinar tu fiesta». «No se ha arruinado nada», sonrió Lupita.
En toda boda que se precie tiene que haber algo de drama, le da emoción. Le guiñó un ojo para intentar relajar el ambiente. Marisol se rió nerviosamente, sintiendo cómo la tensión la abandonaba poco a poco. Miró a Mateo, que estaba a su lado, todavía sujetándole la mano. ¿Estás bien, cariño? Sí, asintió el niño. Perdona por contar nuestro secreto, pero no podía escuchar cómo hablaba de ti. No pasa nada, dijo Marisol, agachándose para abrazar a su hijo. Eres el niño más valiente del mundo. Cuando se enderezó, Damián estaba a su lado. Siento mucho que haya pasado esto, dijo. No quería causar problemas en tu familia. No es culpa tuya, negó Marisol con la cabeza. Los problemas ya existían desde hacía tiempo, y gracias por defenderme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Damián, y Marisol vio en sus ojos una sincera preocupación. No lo sé, respondió ella con sinceridad, pero no creo que pueda volver a casa hoy. Quédate en mi casa, dijo Lupita con decisión. Tenemos suficiente espacio en el nuevo apartamento. Miguel no se opondrá. Pero tu noche de bodas, comenzó Marisol, pero su hermana la interrumpió. Habrá muchas más noches. Ahora lo más importante es que tú y Mateo estén a salvo. Marisol asintió con gratitud, sintiendo cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Todo se había derrumbado, todos sus secretos habían sido revelados, pero, curiosamente, no sentía desesperación, sino una especie de alivio. Ya no tenía que fingir, esconderse, llevar una doble vida. Damián se inclinó y le dijo en voz baja: «Decidas lo que decidas, yo te apoyaré, y tu trabajo siempre te estará esperando, pasen las circunstancias que pasen». «Gracias», susurró Marisol, sin fiarse de su propia voz. El resto de la noche transcurrió como en una nube. Bailó con Mateo, habló con los invitados, incluso se rió de las bromas de Paloma, pero sus pensamientos estaban lejos. Sabía que al día siguiente tendría que tomar decisiones que determinarían el resto de su vida. La mañana después de la boda de Lupita amaneció sorprendentemente clara y soleada. Marisol estaba de pie junto a la ventana del dormitorio de invitados del apartamento de su hermana y su nuevo marido, observando cómo los rayos de sol inundaban poco a poco la ciudad. Mateo aún dormía, acurrucado en la amplia cama, y su rostro parecía tan sereno que el corazón de Marisol se encogió de ternura y preocupación. La noche anterior le había dejado una extraña sensación, una mezcla de miedo y determinación. Después de que se revelara el secreto de su trabajo, tras la humillación pública y el escándalo que había montado Héctor, no había vuelta atrás a su antigua vida. Lo tenía muy claro. ¿No duermes? Lupita apareció en la puerta, ya vestida, pero con los ojos somnolientos. «No puedo», admitió Marisol. «Tengo demasiados pensamientos». Lupita se acercó y abrazó a su hermana. «¿Qué vas a hacer?» «Tengo que volver a casa a recoger nuestras cosas, los documentos», dijo Marisol con calma, como si estuviera hablando de algo cotidiano y no de un cambio radical en su vida. «He ahorrado algo de dinero. Debería bastarme para empezar, hasta que encuentre un lugar donde vivir. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites», le ofreció Lupita. «Miguel no tiene inconveniente». «Gracias, pero no quiero entrometerme en vuestra vida familiar», dijo Marisol con una débil sonrisa. «Acaban de casarse». Lupita quiso objetar algo, pero en ese momento sonó el teléfono de Marisol. En la pantalla apareció el nombre de Héctor. Marisol dudó unos segundos antes de contestar. «¿Dónde estás?». La voz de Héctor sonaba tensa, con una ira apenas contenida. «En casa de Lupita», respondió Marisol tratando de hablar con calma. «Vuelve a casa. Ahora mismo. Tenemos que hablar». En su tono no había una petición, solo una exigencia. «Está bien», aceptó Marisol tras una pausa. «Llegaré en una hora». Colgó y se volvió hacia su hermana. «Quiere que vuelva a casa». «No vayas sola», le dijo Lupita con preocupación en los ojos.
Llévate a Miguel o llama a Damián. No, negó Marisol con la cabeza. Tengo que hacerlo sola. Pero, ¿puedes cuidar de Mateo? No quiero que esté allí si Héctor sigue enfadado. Al llegar a casa, vio que el coche de Héctor no estaba en su sitio habitual. Quizás se había ido a trabajar o había pasado la noche en casa de Catalina. En cualquier caso, eso le daba tiempo para recoger lo necesario sin enfrentarse a él. Marisol abrió la puerta con su llave y entró en la casa que había sido su jaula durante los últimos años. Era extraño, pero ahora que se había decidido a huir, todas aquellas paredes, los muebles, las fotos enmarcadas le parecían ajenos, como si pertenecieran a otra mujer, no a ella. Rápidamente se dirigió al dormitorio y sacó del armario una gran bolsa de viaje. Sin pensarlo mucho, metió en ella lo más necesario: varios conjuntos de ropa para ella y para Mateo, artículos de higiene y los juguetes favoritos de su hijo. Luego abrió el cajón del escritorio donde guardaba los documentos, los certificados de nacimiento, los pasaportes, las tarjetas sanitarias. Todo fue a parar a una carpeta aparte. Marisol estaba buscando los documentos escolares de Mateo cuando oyó que se abría la puerta de entrada. El corazón le dio un vuelco. Héctor había vuelto antes de lo que esperaba. ¿Qué estás haciendo? Su voz, llena de ira, resonó desde la puerta del dormitorio. Marisol se enderezó lentamente, con la carpeta de documentos en las manos. Esperaba ver a Héctor furioso, pero la realidad superó sus expectativas. Tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche, el pelo revuelto y un rasguño reciente en la mejilla. ¿Marca de unas uñas? Estoy recogiendo mis cosas, respondió con sinceridad, decidiendo que no tenía sentido mentir. No irás a ninguna parte, dijo Héctor, entrando en la habitación, y Marisol retrocedió involuntariamente. Y Mateo tampoco irá a ninguna parte, es mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Marisol con calma, aunque por dentro temblaba de miedo. Y lo hago por él. Necesita un ambiente sano para crecer. ¿Un ambiente sano? Héctor sonrió con desdén. ¿Eso es cuando una madre engaña al padre? ¿Cuando trabaja a sus espaldas? ¿Cuando pone al niño en su contra? Nunca he puesto a Mateo en tu contra, dijo Marisol con firmeza. Al contrario, siempre he intentado que te respete y te quiera, a pesar de cómo me tratas. ¿Y cómo te trato? En la voz de Héctor se percibió un tono peligroso. Te proporciono todo lo necesario a ti y a tu hijo. Vives en una buena casa, no te falta de nada. ¿Qué más necesitas? Respeto, respondió Marisol con sencillez. Apoyo, la oportunidad de ser yo misma y no solo tu sombra o tu ama de llaves. Héctor se rió, pero no había alegría en su risa. Ah, ya entiendo. Has estado escuchando tonterías feministas. ¿O es tu nuevo amigo quien te ha metido esas ideas en la cabeza? No son ideas de nadie, Héctor. Es lo que siento desde hace mucho tiempo. Marisol siguió recogiendo sus cosas, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Te agradezco que nos hayas mantenido económicamente, pero no puedes comprar el amor ni el respeto. Si te vas, la voz de Héctor se volvió gélida. Me llevaré a Mateo. La justicia siempre se pone del lado del padre, sobre todo si puede demostrar que la madre es una mentirosa y una ambiciosa que antepone el trabajo a la familia. Marisol se quedó paralizada, sintiendo cómo el miedo le oprimía la garganta. La idea de que Héctor pudiera quitarle a su hijo era insoportable, pero enseguida se recompuso. El miedo era su método favorito para controlar a los demás. No es cierto, y tú lo sabes. Le miró directamente a los ojos. Nunca he antepuesto el trabajo a Mateo. Trabajo precisamente por él, para que pueda estar orgulloso de su madre, para que tenga el ejemplo de una persona que sigue su vocación a pesar de las dificultades. Bonitas palabras, espetó Héctor con desdén. Pero los hechos son los hechos. Me has mentido durante meses. ¿Cómo voy a confiarte la educación de mi hijo?
¿Y cómo puedo yo confiar mi hijo a un hombre que engaña a su madre, que la humilla delante de toda la familia y los amigos, que controla cada uno de sus pasos? Marisol sintió como una ola de ira la invadía, barriendo el miedo. ¿Hablas de confianza, Héctor? ¿En serio? Parecía como si le hubieran golpeado. Por un instante, Marisol vio en sus ojos algo parecido a la vergüenza, pero rápidamente se transformó en la ira habitual. Te doy una última oportunidad, dijo entre dientes. Deja ese trabajo, pide perdón a mi madre por todo este escándalo, compórtate como corresponde a una esposa y olvidaremos este incidente. Marisol sintió casi físicamente cómo se rompían las cadenas invisibles con las que él la había mantenido atada todos estos años. Se le escapó una breve risa. No, Héctor, ya he tenido suficiente, ya no te tengo miedo. Cerró el bolso y se dirigió hacia la puerta, pero Héctor le bloqueó el paso. No irás a ninguna parte. Apártate, dijo Marisol con calma. No quiero escándalos. Yo sí, gritó él con el rostro desfigurado por la ira. ¿Crees que voy a dejar que te vayas después de todo lo que has hecho? ¿Después de avergonzarme delante de todos? El timbre de la puerta interrumpió su diatriba. Héctor miró con irritación hacia la entrada. ¿Quién es? No lo sé, respondió Marisol con sinceridad. No espero a nadie. Héctor se dirigió hacia la puerta maldiendo, y Marisol aprovechó el momento para coger las últimas cosas que necesitaba y esconder en el bolsillo de la blusa la tarjeta bancaria en la que había transferido sus ahorros. Desde el vestíbulo se oyó la voz de Viridiana. ¿Qué está pasando aquí? Todo el pueblo está hablando del escándalo de ayer. Marisol suspiró profundamente, preparándose para otra conversación desagradable. Salió al salón, donde Héctor ya le estaba contando a su madre su versión de los hechos. Estaba trabajando a escondidas, mamá, durante meses, con un hombre al que me ocultaba. Viridiana miró a Marisol y a su maleta preparada. Entonces, los rumores son ciertos. ¿De verdad vas a abandonar a mi hijo? Voy a empezar una nueva vida, respondió Marisol con calma. Por mí y por Mateo. ¿Y tu deber como madre? Viridiana dio un paso hacia ella y en sus ojos se leía una sincera incomprensión. ¿Cómo puedes destruir una familia? Privarle a un niño de su padre. El deber maternal. Marisol sintió que algo se rompía dentro de ella. Los rencores acumulados durante años y las palabras no pronunciadas brotaron de repente. Mi deber como madre es enseñarle a mi hijo que el amor no es control ni manipulación, que el respeto es la base de cualquier relación, que cada persona tiene derecho a seguir su propio camino y a expresar su opinión. Se volvió hacia Héctor. No le estoy privando a Mateo de su padre. Tú siempre serás su padre y nunca impediré que se vean, pero ya no puedo seguir siendo tu esposa, Héctor, no después de todo lo que ha pasado. Viridiana negó con la cabeza. Eres egoísta, Marisol. Siempre lo has sido. Solo piensas en ti misma, en tus ambiciones. ¿Y los votos que hiciste ante el altar? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Amar y respetar, concluyó Marisol por ella. Esa parte del voto hace tiempo que se rompió, y no fui yo. Sabes, Viridiana, durante años intenté ser una buena nuera. Soporté tus comentarios, tu intromisión en nuestra vida, tu falta de respeto hacia mí. Lo hice por Mateo, por la paz familiar, pero ya basta. Me merezco algo mejor. Y Mateo también. Viridiana parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Con sinceridad. Marisol, por primera vez en todos los años que llevaba conociéndola, miró a su suegra directamente a los ojos, sin apartar la mirada. Si al menos hubieras intentado verme como algo más que un apéndice de tu hijo, como una persona con sus propios sueños y capacidades, quizá todo habría sido diferente. Cogió el bolso y se dirigió hacia la puerta. Vendré a recoger el resto de mis cosas más tarde.
Y llamaré a Mateo para decirle dónde vamos a vivir. No te irás de aquí. Héctor la agarró del brazo con tanta fuerza que Marisol gritó de dolor. Eres mi mujer. Mía. ¿Lo entiendes? Suéltame. La voz de Marisol temblaba, pero se percibía la firmeza. Ahora mismo. ¿O qué? Héctor sonrió, apretándole la mano con más fuerza. ¿Llamarás a tu nuevo amante para que te ayude? Llamaré a la policía, dijo Marisol con calma, y denunciaré violencia doméstica. ¿Crees que eso afectará a tu carrera? ¿A la opinión de tus colegas y clientes? Héctor soltó su mano como si se hubiera quemado. Siempre había cuidado mucho su reputación. Estás mintiendo, dijo con voz insegura. ¿Lo comprobamos? Marisol sacó el teléfono. Héctor, cálmate, intervino Viridiana, que por primera vez parecía preocupada. No hagas tonterías. Te dejo, Héctor, dijo Marisol con claridad. Para siempre. Esto no ha terminado, murmuró él entre dientes. No te dejaré ir tan fácilmente. Se acabó, Héctor, dijo Marisol con firmeza. Y tú lo sabes. Se volvió hacia Viridiana, que permanecía de pie, como aturdida. Adiós, Viridiana. A pesar de todo, te agradezco los pocos momentos de calidez que le diste a Mateo. Con estas palabras, Marisol salió del apartamento que había sido su hogar y su prisión durante los últimos años. Pasó una semana. Marisol estaba sentada a la mesa en el pequeño pero acogedor apartamento que Lupita y Paloma le habían ayudado a encontrar. Acababa de terminar un nuevo módulo educativo y se lo había enviado a Damián. Desde la habitación contigua se oía la risa de Mateo, que estaba hablando por videollamada con su tía Lupita. Héctor llamó varias veces, primero con amenazas, luego con acusaciones y después con intentos de manipulación. Marisol se mantuvo firme. No volvería, pero él podía ver a su hijo si se comportaba de forma civilizada. Sonó el teléfono y en la pantalla apareció el nombre de Damián. Marisol sonrió y respondió. Hola. Hola. Se notaba la alegría en su voz. Tengo muy buenas noticias. Tu último módulo sobre el espacio ha sido un éxito. Varias escuelas ya se han puesto en contacto con nosotros para colaborar. Quieren que diseñes todo un programa. ¿En serio? Marisol no podía creer lo que oía. Es increíble. Te lo mereces, dijo Damián con seriedad. Tienes talento, Marisol, y me alegro de que ahora todo el mundo pueda verlo. Hablaron un poco más sobre los detalles del proyecto y de repente Damián dijo, te echo de menos. Echo de menos nuestras citas en la cafetería, nuestras conversaciones. ¿Quieres que cenemos juntos? Solo como amigos, sin compromiso. Marisol dudó. Le gustaba Damián, su inteligencia, su amabilidad, su respeto por ella como profesional y como mujer, pero acababa de salir de una relación difícil y no estaba segura de estar preparada para algo nuevo. Quizás, respondió con cautela, pero ahora no. Necesito tiempo, Damián. Tiempo para mí, para Mateo, para asimilar todo lo que había pasado. Lo entiendo, dijo él sin decepción en la voz, solo aceptación. Y esperaré todo el tiempo que sea necesario, sin presiones, sin expectativas. Solo quiero que sepas que aquí estoy si me necesitas. Gracias, dijo Marisol en voz baja, sintiendo calor en el pecho.